En los últimos días de abril de 1945, el mundo creyó presenciar el final de una era de horror en el búnker de Berlín. Pero lo que realmente sucedió con la mujer que se hacía llamar Eva Braun, la fiel compañera de Adolf Hitler, es una historia mucho más siniestra y enrevesada de lo que jamás nos contaron, un secreto que desafía la propia muerte. La narrativa oficial, grabada en los anales de la historia, pinta una imagen sombría. Eva Braun, leal hasta el último aliento, se quitó la vida junto a su recién casado marido en el corazón de la capital alemana, sitiada por las fuerzas soviéticas. Una cápsula de cianuro, un disparo y luego la incineración apresurada de sus cuerpos. Pero, ¿y si esa imagen fuera solo una cortina de humo? Una elaborada puesta en escena para desviar la atención de una verdad mucho más perturbadora? ¿Y si la mujer que encontraron los soviéticos no era la Eva Braun que el mundo conocía? Esta es la historia oculta, el relato de una intriga desesperada urdida en las entrañas de un imperio moribundo, una trama que involucró a médicos, oficiales y espías en una de las mayores conspiraciones de la Segunda Guerra Mundial. Es un viaje desde el Berlín en ruinas hasta los remotos confines de la Patagonia Argentina. La noche del 28 de abril de 1945, el búnker bajo la Cancillería del Reich era un infierno de rumores y desesperación. Las explosiones soviéticas sacudían los cimientos, y el fin, inminente, flotaba en el aire denso y viciado. Hitler se preparaba para su último acto, un suicidio que sería recordado como el final de su reinado de terror. Eva Braun, a sus 33 años, había permanecido a su lado, una figura enigmática y a menudo subestimada. Había llegado al búnker semanas antes, desafiando las órdenes, declarando su lealtad hasta el final. Pero algunos susurros dentro de la fortaleza subterránea contaban otra versión, una que hablaba de un plan secreto, meticulosamente preparado. Entre el personal médico que atendía a los heridos y los pocos leales que quedaban, se encontraba la doctora Elena Rivas, una mujer de origen español que había estudiado en Alemania y se había ganado una reputación por su discreción y habilidades. Elena, una joven brillante y algo idealista, había llegado a Berlín con grandes sueños, pero la guerra los había pulverizado. Ella era testigo del delirio y la megalomanía final, un espectador involuntario de la caída de un régimen. Pero Elena tenía un secreto, un juramento de lealtad a un pequeño grupo disidente dentro de las SS, hombres que veían el colapso como una oportunidad para sus propios fines, o quizás para una justicia retorcida. Este grupo, liderado por el capitán Mateo Silva, un oficial de la Wehrmacht con conexiones en el sur de España y Sudamérica, creía que Eva Braun poseía información vital, o quizás la llave a vastos recursos escondidos. No estaban interesados en salvarla por afecto, sino por lo que representaba, o lo que podría llegar a ser. La oportunidad se presentó en la forma de Greta Hoffmann, una joven actriz de poca honta, desesperada y adicta a los analgésicos. Greta tenía un asombroso parecido físico con Eva Braun, casi como si hubieran sido hermanas. Su figura, su cabello castaño y hasta ciertos gestos eran inquietantemente similares. Mateo Silva y la doctora Rivas habían reclutado a Greta meses antes, ofreciéndole promesas de seguridad y una nueva vida si aceptaba un papel en una obra secreta de gran envergadura. Greta, atrapada en las garras de la desesperación y la adicción, no tenía nada que perder. Se convirtió en la pieza central de su macabro ajedrez. La noche del 28, mientras las bombas resonaban y la esperanza se desvanecía, la doctora Rivas administró un potente sedante a Eva Braun, no para dormirla para siempre, sino para simular su muerte. Los informes iniciales hablarían de una Eva Braun inconsciente por el cianuro y luego del balazo de Hitler. En la oscuridad y el caos, con la connivencia de unos pocos soldados leales y la habilidad de Elena, los cuerpos fueron intercambiados. Greta Hoffmann, sedada y vestida con las ropas de Eva, fue colocada junto a Hitler. El plan era brutalmente simple. El caos permitiría el engaño. Pocos minutos después, el plan se ejecutó. Según los relatos posteriores, Hitler se disparó en la cabeza, y Greta Hoffmann, la doble, se creyó que había mordido la cápsula de cianuro en ese instante. Las llamas devoraron los cuerpos, consumiendo la verdad bajo un manto de ceniza y humo. Mientras tanto, la verdadera Eva Braun, aún bajo los efectos del sedante y con una nueva identidad falsa, era sacada del búnker por un pasaje secreto conocido solo por un puñado.
La escoltaba el capitán Mateo Silva, quien había orquestado todo con una frialdad calculada. Su ruta de escape era una red de túneles subterráneos y escondites diseñados para la evacuación de personal clave en caso de colapso total. El sonido de los cañones rusos era ensordecedor, pero el camino estaba despejado, al menos por un tiempo. La doctora Rivas se quedó atrás, su rostro una máscara de miedo y determinación, con la pesada carga de su secreto. Eva, ahora bajo el nombre de Elena Vidal, fue llevada a un puerto clandestino en el mar Báltico, un lugar oscuro y desolado donde un pequeño submarino les esperaba. No era un submarino de combate, sino un U-Boot modificado para transporte, parte de la legendaria y oscura flota fantasma de submarinos que, según los rumores, llevaron a varios nazis de alto rango a salvo. El viaje fue una agonía de silencio y encierro. Eva Braun, la que había vivido en los lujosos aposentos del Berghof y los salones del poder, se encontró ahora en las profundidades frías y claustrofóbicas del océano, con el constante zumbido de los motores como su única compañía. La náusea y el miedo se convirtieron en sus nuevos compañeros. Mateo Silva, su silencioso guardián, le entregó un pasaporte español falsificado. Elena Vidal, de Sevilla, decía el documento. Su destino era Sudamérica, un continente vasco y lejano, conocido por su histórica neutralidad y la presencia de comunidades alemanas simpatizantes. Si encuentra esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbase al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Cruzaron el Atlántico, una travesía de semanas que para Eva se sintió como una eternidad. Cada día que pasaba, el hedor a combustible y la humedad salada se aferraban a su piel, recordándole su nueva y precaria existencia. Al llegar a las costas argentinas, la vastedad del estuario del Río de la Plata la recibió con una promesa de anonimato. Desembarcaron en un puerto secundario cerca de Buenos Aires, evitando los controles principales. Un agente, Carlos Ortega, un hombre de confianza de Mateo Silva y miembro de una red de inteligencia argentina con lazos con exoficiales nazis, los estaba esperando. Carlos era un hombre de pocas palabras, pero de una eficacia inquietante. Buenos Aires era una ciudad vibrante y cosmopolita, pero para Eva era un laberinto de peligros. La doctora Elena Rivas, por su parte, había desaparecido en el caos de Berlín, y su destino exacto nunca se conoció con certeza. Mateo Silva se aseguró de que no quedaran cabos sueltos en Europa. Carlos Ortega la llevó a un discreto apartamento en el barrio de Belgrano, lejos del centro, un lugar que doña Clara Montalvo, una anciana y perspicaz casera de raíces gallegas, administraba con mano de hierro. Doña Clara tenía la habilidad de ver más allá de las apariencias, pero también el don de la discreción, algo muy valorado en ciertos círculos porteños. Eva, bajo el nombre de Elena Vidal, comenzó una nueva vida. Su cabello fue teñido de un rubio más oscuro, sus modales pulidos y su acento alemán cuidadosamente atenuado. Pasaba horas practicando español frente al espejo, repitiendo frases una y otra vez, tratando de borrar cada rastro de su pasado. La paranoia era su sombra constante. Cada mirada, cada voz alta, cada artículo de periódico sobre la búsqueda de criminales de guerra la hacía temblar. Los primeros años fueron los más difíciles, una tortura silenciosa. A menudo se preguntaba si la vida en el búnker, con su certeza de un final rápido, no habría sido menos cruel. Mateo Silva se mantuvo en las sombras, asegurándose de que los fondos llegaran y que su ubicación permaneciera secreta. Él y su grupo habían apostado por ella y no permitirían que fuera descubierta. Su objetivo final era un misterio, incluso para la propia Eva, quien se sentía más prisionera que fugitiva. Con el tiempo, la figura de Elena Vidal se hizo más sólida, mientras la de Eva Braun se desdibujaba en los recuerdos ajenos. Se dedicó a la pintura, un pasatiempo que había practicado en Alemania, vendiendo sus obras en galerías locales bajo un seudónimo. Su arte era sombrío, lleno de paisajes melancólicos y figuras solitarias. Conoció a Luisa, una joven modista con un espíritu alegre y una curiosidad contagiosa. Luisa, ajena al oscuro pasado de Elena, la admiraba por su sensibilidad y su elegancia. Se hicieron amigas, y Luisa fue una de las pocas personas que vieron más allá de la fachada de reserva de Elena, aunque nunca llegó a comprender la profundidad de su tristeza.
Pero la paz era un espejismo frágil. A finales de los años 50, los primeros informes sobre la supuesta supervivencia de Hitler o de otros altos mandos nazis en Sudamérica comenzaron a circular. La figura de un posible fantasma del Reich en la Patagonia encendió las alarmas de los servicios de inteligencia aliados y de los cazadores de nazis. Fue entonces cuando el profesor Armando Rojas, un historiador español afincado en Sevilla, comenzó a tropezar con inconsistencias en los archivos militares relacionados con los últimos días de Berlín. Documentos fragmentados, testimonios contradictorios de soldados rusos y aliados y extraños informes médicos. El profesor Rojas, un hombre metódico y obsesivo, encontró menciones a una Operación Valquiria Ceniza, un plan de contingencia ultrasecreto que hablaba de la evacuación de figuras clave. El nombre de la doctora Elena Rivas aparecía en un informe desclasificado sobre el personal médico del búnker, pero su paradero era desconocido. Lo más inquietante fue el informe de la autopsia soviética de los restos atribuidos a Eva Braun. Aunque se confirmó la presencia de cianuro, algunos detalles anatómicos no concordaban completamente con las descripciones previas de Eva Braun, particularmente en la dentadura. Las dudas, aunque suprimidas, nunca desaparecieron del todo. Por esos mismos años, Eva se trasladó a un pequeño y remoto pueblo en la Patagonia Argentina, llamado Valle Perdido. Era un lugar aislado, rodeado de montañas y lagos, donde el silencio solo era interrumpido por el viento y el canto de los pájaros. Buscaba un anonimato aún mayor, una huida de las crecientes sospechas. Allí, bajo el nombre de Isabel Pérez, se convirtió en una ermitaña voluntaria. Pasaba sus días caminando por los senderos solitarios, observando el vasto e indiferente paisaje. A veces sentía que la grandiosidad de la naturaleza la empequeñecía, la hacía insignificante, y eso, paradójicamente, le traía una extraña calma. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Conoció a Miguel, un viejo pescador local con quien compartía el amor por la quietud del lago. Miguel, un hombre de profunda sabiduría y pocas palabras, no hacía preguntas. Solo compartía el silencio con ella y a veces un mate amargo al atardecer. Eva se preguntaba si él intuía la tormenta que habitaba en su alma. Fue en Valle Perdido, donde un día, a principios de los 60, un paquete anónimo llegó a su rudimentaria cabaña. Contenía una carta sin remitente y una fotografía antigua. La carta era de Mateo Silva, su antiguo salvador. Decía que la red había sido comprometida y que ya no podría protegerla. Le deseaba suerte. La fotografía era de Greta Hoffmann, la doble. La imagen la mostraba con una sonrisa radiante, mucho antes de que la tragedia la consumiera. Al verla, Eva sintió una punzada de culpa que la persiguió hasta el fin de sus días. ¿Era ella una víctima más o su verdugo indirecto? En el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, el profesor Armando Rojas encontró lo que buscaba. No era un documento contundente sobre Eva Braun, sino un expediente de la Falange Española, fechado en 1946, que mencionaba el recibimiento discreto de ciertos huéspedes europeos en el Cono Sur. En la lista de contactos facilitadores apareció el nombre del agente Carlos Ortega, junto a una nota a mano que decía: Caso Vidal Braun, cerrado con éxito en Buenos Aires, pasaporte en orden. La pieza final del rompecabezas, una conexión tenue pero innegable. La doctora Elena Rivas, después de desaparecer en Berlín, había logrado escapar a Valencia, su ciudad natal, utilizando contactos de su familia. Allí se dedicó a la medicina rural, trabajando en un hospital de la beneficencia, buscando redención en el servicio a los más desfavorecidos. Nunca habló de lo que había hecho, pero sus ojos guardaban una tristeza infinita. En un remoto rincón del archivo de la Embajada Española en Argentina, el profesor Rojas descubrió un registro de defunción de 1972. Elena Vidal, nacida en Sevilla, fallecida por causas naturales en Valle Perdido, Patagonia, Argentina. No había más datos, ni familiares, ni tumba marcada. Eva Braun, o más bien Elena Vidal, murió sola en su cabaña en la Patagonia, sin que nadie supiera su verdadera identidad. Su cuerpo fue encontrado por Miguel, el pescador, y enterrado en una tumba sin nombre, bajo la inmensidad del cielo austral. Su secreto, celosamente guardado, se fue con ella a la tierra. La figura de Mateo Silva también se desvaneció en la historia.
Se rumoreaba que se había exiliado en Madrid, España, viviendo bajo una identidad falsa, un hombre amargado por la derrota de su ideal, pero satisfecho de haber cumplido su última misión. Nunca más se le volvió a ver en Alemania. El profesor Armando Rojas pasó el resto de su vida tratando de unir los fragmentos de esta historia, enfrentándose a la incredulidad y la indiferencia de la academia. Sus colegas desestimaron sus teorías como fantasías conspirativas, pero él sabía, en lo más profundo de su ser, que había descubierto una verdad incómoda. Creen que estas mujeres, Eva Braun y Greta Hoffmann, fueron víctimas de las circunstancias o cómplices de una ideología terrible. Compartan sus pensamientos en los comentarios. La historia de Eva Braun, según esta nueva perspectiva, no es la de una muerte romántica y sacrificial, sino la de una vida de engaño, miedo y soledad. Una mujer que logró burlar a la muerte solo para vivir una existencia vacía, prisionera de su propio pasado y de las sombras de un régimen que se negó a morir del todo. Esta es la perturbadora verdad que yace bajo los cimientos de la historia oficial. Una advertencia sobre la capacidad humana para la manipulación y el engaño, incluso en los momentos más oscuros. Un recordatorio de que la verdad, a menudo, es mucho más compleja y cruel de lo que imaginamos. Lo que realmente sucedió con Eva Braun en el búnker es una historia que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber. Es un eco distante de la guerra, una voz que susurra desde las sombras, recordándonos que el mal no siempre se extingue con la caída de un dictador, sino que puede mutar, esconderse y persistir en los rincones más insospechados del mundo. Esta es una historia que debe ser recordada, no solo por sus horrores, sino por la sutil forma en que el pasado puede seguir moldeando nuestro presente, incluso cuando la mentira se convierte en la única verdad aceptada por el mundo. Es un cuento sombrío sobre el precio del engaño y la carga ineludible de la conciencia humana.